El foro Puerta Giratoria, Sistema de Presos Políticos de las Dictaduras del siglo XXI, lo que hace es denunciar el sistema de presos políticos de las dictaduras, que bajo la jefatura de Cuba aplican la misma metodología hoy día en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Lo hicieron en su momento en el Ecuador de Rafael Correa, ahora liberado y recuperada su libertad y democracia gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno. La puerta giratoria, que es una figura para mostrar un conjunto de crímenes, un conjunto de delitos de lesa humanidad que se cometen por las dictaduras del socialismo del siglo XXI, además de ser una metodología, es uno de los instrumentos del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el ejercicio del poder con el propósito de producir miedo en la población, de manera que a partir de ese miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles ni aceptables. Porque es a través de ese sistema de terrorismo de Estado, de producción de miedo constante en la sociedad, que la dictadura de Cuba puede detentar el poder cerca de 65 años, la de Venezuela 24, la de Bolivia desde el derrocamiento del presidente constitucional del año 2003 y la de Nicaragua desde el retorno del sandinismo del 2007. Lo hacen porque han montado un sistema del cual la denominada puerta giratoria es la parte que permite mantener un número de presos políticos administrando eso en el marco del terrorismo de Estado, pero lo hacen además porque ese sistema tiene una metodología de acusaciones falsas. La gente que es presa política en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, la que lo fue en el Ecuador, están falsamente acusados, bajo la narrativa de que la propia dictadura está achacando sus crímenes a los inocentes, a los que acusa y condena por las cosas que ha hecho el dictador y su entorno criminal. Eso solo es posible con fiscales criminales y con jueces prevaricadores, que convierten el sistema de justicia que debería ser de garantía para el ciudadano, convierte a los jueces en verdugos y convierte a los procesos en linchamientos, porque cuando se empieza un proceso de este tipo ya se sabe que la persona va a ser encarcelada, va a ser torturada y va a ser condenada. Hay que recordar las apariciones públicas de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Evo Morales, las sabatinas de Rafael Correa y las expresiones de Ortega y Murillo en Nicaragua, donde prácticamente en conferencia de prensa sentencian a individuos, a defensores de la libertad, a periodistas, a religiosos, a empresarios. Ha sucedido siempre. Y eso lleva a la gente a una situación jurídica que se conoce como estado de indefensión. El estado de indefensión, que es la falta o ausencia de defensa, de ayuda o de protección que necesita y a la que tiene derecho todo ser humano. El estado de indefensión, que es el que impide y limita la defensa para que la gente funcione en base al miedo y no al Estado de Derecho y a las garantías de derechos humanos y derechos fundamentales a los que tiene la obligación el Estado de brindarles. En resumen, aquí se ha presentado desde el punto de vista de los presos políticos existentes hoy día en Cuba y de la larga historia de 65 años de presos políticos, los presos políticos existentes en Venezuela y la historia de más de 20 años de esos presos políticos, la historia de los presos políticos que hoy día hay en Bolivia y de la larga historia de casi 2 décadas de la existencia de estos presos políticos y de los presos políticos de Nicaragua con una metodología similar. Se llega a la demostración de que para las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que son una organización de crimen organizado transnacional, los presos políticos son su capital. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no tienen reservas en sus bancos centrales.
no tienen dólares, tienen miseria. Su capital son los presos políticos, que sirven para extorsionar y para conseguir, como aquí se ha demostrado, la liberación de criminales que están en estados con democracia, el intercambio por recursos, por dinero, por una operación mercantil para liberar presos políticos, y para ejercer este capital siguen teniendo que tomar presos políticos, o sea, son traficantes y son criminales sobre lo que es la naturaleza y la libertad humana. De eso se trata. La puerta giratoria no es sino la metodología de rotación de presos políticos en las dictaduras del socialismo del siglo XXI para que estas dictaduras trafiquen y extorsionen a las democracias a costa de la libertad y la violación de los derechos humanos de los pueblos. Y esto tiene que cesar. Y tiene que cesar pidiendo a los líderes y países democráticos que cumplan sus obligaciones jurídicas, humanitarias y políticas a nivel internacional, porque todo lo aquí descrito, además de ser un crimen, está señalado expresamente por disposiciones internacionales que van desde la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Palermo contra el crimen organizado, el Estatuto de Roma por los crímenes de lesa humanidad, la Carta Democrática Interamericana y otras disposiciones que lamentablemente hoy día no se están cumpliendo, pero que porque no se cumplan no quiere decir que no existan, y que pronto se cumplirán para cesar el estado de indefensión y al propio tiempo cesar el estado de impunidad en el que los dictadores y sus cómplices se desenvuelven todavía. Muchas gracias.